Bienvenidos, hermanos y hermanas que se encuentran presentes hoy, así como los que nos están viendo por YouTube, como los que van a vernos más posteriormente en diferido. Esta noche la Escuela de Formación de nuestra Casa San Pablo nos trae un tema en demasía interesante. Y esto está relacionado, quisimos ver un tema acorde con la educación, en sentido de esa teoría del descarte que nos han querido venir infundando, inculcando, en que todo lo que no es, entre comillas, productivo, todo lo que no es acorde o relacionado con los intereses de un grupo pequeño y seleccionado, pues debe ser eliminado, tal como el aborto, tal como el sexo desenfrenado, sin conocimiento, sin educación, sin control de la fecundidad, tal como también la eutanasia, descartar a aquellos que por decisión propia y por dignidad deben ser eliminados, etc. Entonces, justamente eso, nuestra Iglesia Católica trata siempre de comenzar con la educación. Evidencia de esto es este tipo de encuentros que podemos encontrar, para la redundancia, en las parroquias, en los grupos o en las casas de acogida, de oración, como es esta bendita Casa San Pablo. Y parte de la educación, la formación que queremos inculcar, es mostrar cómo sí se puede, no simplemente tener ese sexo desenfrenado y lidiar con las consecuencias en base a pastillas anticonceptivas o pastillas del día después, o simplemente con preservativos, porque lo que importa principalmente es el placer. Acá lo que importa principalmente es la educación, el bienestar de la pareja. Este es un método, el método Billings, que Ezequiel es que realmente sabe totalmente cómo explicarnos, que busca justamente eso, educar a la pareja sobre el control de su fecundidad con un método que está acorde a la doctrina de nuestra Iglesia Católica. Así que sin más preámbulos, voy a pedir que la saludemos con un tralalá, lo que no se la sabe lo vamos a guiar, para que ella pueda comenzar esta noche. Y justamente, Ezequiel, tú nos guías primero con una oración. Muy bien, de acuerdo. Pues a la cuenta de 3, nos guiamos al tralalá, ayudamos a los demás. 1, 2 y 3. Bueno, y qué mejor que invocar el Espíritu Santo, ¿verdad? Posterior a Pentecostés, decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía, Padre, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Pablo, ruega por nosotros. Bueno, para mí está de más decir que yo estoy muy feliz de estar en mi casa, de haber venido de la Eucaristía y tener así tantos buenos recuerdos de toda la Casa San Pablo. El tema que vamos a ver hoy es la Revolución Billings, 70 años después. Y yo puse aquí en rojito, como le había comentado a Juan, con mi trípode firme en Cristo para la gloria de Dios. O sea, estamos trabajando arduamente en la piedad, que no puede quedarse, en el estudio y en la acción. Y parte de la acción es este método, esta enseñanza del método de la ovulación Billings. Ahora en abril, los días 28 y 29 de abril, se celebró en Roma el Congreso Internacional que llevaba el nombre de esta charla, Revolución Billings, 70 años después. Y yo les prometo que esos son los únicos slides que yo voy a leer, porque quiero apreciarlo, o sea, decirlo de manera que se aprecie, porque es un mensaje del santo, ya lo santifiqué, nuestro Papa Francisco. Y aquí justamente por diosidencia me acaban de enviar una fotografía justamente de San Pablo VI con los doctores John y Evelyn Billings. Es decir, que nuestros papas siempre han estado a la vanguardia y de cerca con todo el desarrollo que
que ha conllevado el método de la ovulación Billings desde 1953. Y con eso también los demás métodos naturales, porque si bien es cierto que, como nuestra excelente presentadora indicó, yo soy la experta, para gloria de Dios, también es cierto que hay otros métodos naturales que también la Iglesia los dispone como válidos acorde a nuestra doctrina. El Papa Francisco en este congreso decía: la cuidadosa investigación científica que realizaron los esposos y doctores australianos, que los llevó a desarrollar un método simple, accesible para mujeres y parejas, para el conocimiento natural de la fertilidad. Esto señala el pontífice. Le dio a las parejas una valiosa herramienta para la gestión responsable de las opciones procreativas. El Papa Francisco dice: frente a un mundo dominado por la visión relativista y banalizada de la sexualidad humana, la educación seria en esta área parece ser cada vez más necesaria. Recordando las enseñanzas de su predecesor, San Pablo VI, en su encíclica Humanae Vitae, el Santo Padre resalta que es necesario tener siempre presente la conexión inseparable entre los significados unitivo y procreador del acto conyugal. Continúa diciendo: el primero, es decir, el acto unitivo, expresa el deseo de los esposos de ser uno, una sola vida. El último expresa el deseo compartido de generar vida, que perdura incluso en los momentos de infertilidad y en la vejez, explica. Para el Papa, cuando estos dos significados son afirmados conscientemente, la generosidad del amor nace y se fortalece en el corazón de los esposos, disponiéndolos a acoger la nueva vida. En cambio, sin esto, la experiencia de la sexualidad se empobrece, se reduce a sensaciones que pronto se vuelven autorreferenciales y se pierden sus dimensiones de humanidad y responsabilidad. La tragedia de la violencia entre parejas que son activos sexuales, incluso el asesinato de mujeres, encuentra aquí una de sus principales causas, se lamenta el Papa Francisco. Advierte luego, a raíz de la llamada revolución sexual y la ruptura de los tabúes, necesitamos una nueva revolución en nuestra forma de pensar. Necesitamos descubrir la belleza de la sexualidad humana, volviendo de nuevo al gran libro de la naturaleza, aprendiendo a respetar el valor del cuerpo y de la generación de la vida, con miras a experiencias auténticas de amor conyugal. Vale la pena cada slide, por eso lo leo completo. Frente a este panorama resalta: el método Billings también sirve como un reencuentro para tratar con naturalidad los problemas de infertilidad y ayudar a cónyuges a convertirse en padres, identificando los periodos más fértiles. En este campo, con una comprensión de los procesos de procreación, utilizando los hallazgos científicos modernos, podría ayudar a muchas parejas a tomar decisiones informadas y éticamente sólidas, más respetuosas de la persona y de la dignidad expresa. Yo creo que esta introducción, ¿verdad?, deja un preámbulo bastante amplio de lo que nuestra Iglesia nos comunica en cuanto al método de la ovulación Billings. Y vamos a empezar con un poquito de historia. Estos 70 años inician con los doctores John y Evelyn Billings, y es una historia de enigmas porque ellos desarrollaron el método más confiable de regulación natural de los nacimientos, donde más de 50 millones de parejas en el mundo lo han utilizado. Sin embargo, ellos fueron una pareja que tuvieron 9 hijos, es decir, que para ellos no existía como ese problema de voy a tener o no voy a tener. Sin embargo, desarrollaron este método. El método ha sido más utilizado en China que en cualquier otra parte del mundo. Y esta es una parte que quizás no prolifera, pero es una realidad que Dios así le ha parecido bien.
Y hoy el método es utilizado por parejas que son consideradas infértiles y buscan concebir. Todo empieza cuando el párroco del doctor Billings le pide a él que le ayude a las parejas de su comunidad a espaciar los hijos de manera natural. ¿Por qué? Porque ellos no lo lograban y por las razones que nuestra doctrina, nuestra iglesia no los permite, las parejas querían así vivirlo. ¿Qué hicieron los doctores Billings? Él dijo que sí, que lo iba a hacer solamente 3 meses. Y yo no sé si ustedes se dan cuenta que esos 3 meses van por 70 años, ¿verdad? Entonces ellos empezaron con estudios clínicos a mujeres, a la pareja de la comunidad, a la pareja de matrimonios. Y cada mujer siempre refería que tenía una presencia de un moco o una sensación en ciertos días del ciclo. El doctor Billings estudia toda la literatura que había hasta ese momento, incluyendo lo que nosotros popularmente conocemos como el método del ritmo o el método calendario. Este método es un método que realmente el nombre científico es Ojino-Kanus, por sus descubridores, un doctor japonés y otro australiano, quienes en 1910 fueron que, vamos a decir, lo desarrollaron. Y en esa misma literatura, él también leía, el doctor Billings, que las mujeres desde ese momento referían esa presencia de ese moco cervical. Pero no habían unos estudios, vamos a decir, más desarrollados hasta que entonces el doctor Billings, como vamos a ver más adelante, empieza a realizarlo. También se añadió en sus principios el método de la temperatura basal. El método de la temperatura basal consiste en que la mujer se toma la temperatura a cierta hora del día porque está confirmado científicamente que hacia la ovulación la temperatura de la mujer sube. Es un método que tiene sus reglas, es un método que tiene también un registro y unas estadísticas, y fueron utilizados en los principios del método de la ovulación Billings. Sin embargo, todas las investigaciones clínicas condujeron al doctor a estudiar el moco cervical, porque la mujer misma lo decía, y él le pedía a las mujeres que llevaran un registro de sus sensaciones todas las noches. Y se dieron cuenta que al realizar aplicar reglas donde cuando estaba la presencia de ese moco cervical se lograban espaciar los hijos, o bien aquellas parejas que buscaban concebir, cuando tenían la relación con la presencia del moco cervical, entonces lograban tener sus hijos. A partir de ese momento, la Organización Mundial de la Salud les indica que ese método de ovulación, donde el centro del ciclo menstrual se confirma que es la ovulación, le pongan entonces su apellido, método de la ovulación Billings. Por eso puede darse el caso que ustedes vean otros métodos de ovulación, donde la ovulación es el centro, porque debo decirles que está también confirmado y se considera la ovulación como un quinto signo vital para la mujer cuando está en su edad fértil. Así como es respirar, así como son los demás signos vitales, la mujer cuando está en su edad fértil necesita ovular. Y se llama entonces método de la ovulación Billings. Este método es un método natural, sin embargo tiene una amplia base científica. Los mismos estudios clínicos de los doctores John y Evelyn Billings, la doctora Billings, ella realizó de manera muy especial estudios clínicos con mujeres en ciclos especiales, entiéndase mujeres en un proceso de lactancia o mujeres en premenopausia, donde no hay una regularidad en sus ciclos. Sin embargo, con el método y todos estos aportes clínicos, la mujer, no importa el ciclo que tenga, lo puede llevar. Se une también a las investigaciones el doctor James Brown, que era un experto en hormonas, y él pudo desarrollar o confirmar a través de sus estudios de laboratorio que todo lo que la mujer siente a nivel
de su parte íntima y lo registra, lo aprende a registrar, le puede decir a la mujer lo que está pasando en su cuerpo a nivel hormonal, en cuanto a las hormonas que se requieren para el proceso de fertilidad. Y él estudió más de 850,000 registros de estas mujeres. Y uno puede pensar, bueno, yo me imagino la fila que tenía el doctor James Brown ahí. No, él había desarrollado un aparato que todavía se usa en estos tiempos, donde a través de la orina la mujer podía medir sus niveles de estrógenos y progesteronas, que son dos de las hormonas ováricas. Y las mujeres, que también hemos aportado mucho al método, llevaban sus registros y le llevaban entonces al doctor también ese registro de las hormonas. Y esta base científica es parte de lo que nos permite a nosotros confirmar y conocer la efectividad del método. También están los estudios del doctor Eri Odeblack, que era un experto en el cervix. El cervix es un órgano que está, es parte de nuestro aparato reproductor, que está entre la vagina y el útero. Y él decía que el cervix es un órgano tan complejo como el ojo humano. Tan complejo como lo es el ojo humano. Y él estudió de manera muy especial las características del moco cervical. Ese moco cervical que la mujer puede sentir en sus actividades diarias sin necesidad de examinarse, de autoexaminarse, tiene diferentes características y diferentes funciones. Yo se lo voy a decir en un lenguaje así muy natural. Nosotras tenemos un moco cervical que es un tapón G en parte de nuestro ciclo, donde nuestro cervix está cerrado. Sin embargo, tenemos uno que en cierto momento empieza a abrir ese tapón G. Permite que los espermas puedan entonces pasar hacia el útero, y si se da en una etapa de la relación, en una etapa muy inicial de cuando inicia la fertilidad, la posible fertilidad, este moco atrapa a los espermas, elimina a aquellos que no están en capacidad de fecundar, y los alimenta, los cuida, para en el momento de la ovulación entonces hacerle como unos caminitos y que puedan llegar y fecundar. Si no hay moco cervical, no hay posibilidad de tener una concepción. Es vital para la mujer poder tener la presencia del moco cervical. Y todos esos estudios del doctor Eri Odeblack también son parte de la enseñanza, especialmente en la formación de los instructores. El método de la ovulación Billings cuenta con una organización internacional con sede en Australia, que se encarga de que todos los materiales que usamos sean oficiales del verdadero método de la ovulación Billings. Todo lo que nosotros usamos en la enseñanza, incluyendo esta regla que la vamos a ver un poquito más adelante, la regla deslizadora, son materiales oficiales del método. Y cabe destacar que si vamos a buscar alguna información, siempre busquemos los sites que son oficiales, porque podemos encontrar diferentes informaciones del método que no necesariamente se corresponden a la actualidad del mismo. En cuanto a República Dominicana, nosotros desde el año pasado, desde el 3 de julio del 2022, somos parte de la organización internacional con sede en Australia como país, y también parte de lo que es la Organización de Latinoamérica. WON, por las siglas en inglés, WON Latinoamérica. Y por eso se puede ver nuestra bandera junto a otros países, siendo más de 104 países los afiliados a la Organización Internacional del Método. Entiéndase que en esos más de 104 países se enseña el verdadero método de la ovulación Billings. Por eso tenemos acá Billings RD, que es la organización que representamos. Actualmente, como instructoras certificadas, estamos la doctora Audrey Reynoso y quien les habla, que acompañamos a las parejas tanto en la enseñanza del método como en el tiempo que necesiten para poderlo conocer. Tenemos otros instructores, pero que se encargan más bien de la promoción. Estamos formando nuevos instructores, estamos actualmente en el proceso de formación
el próximo fin de semana incluso vamos a tener el curso de manera presencial, el primer curso de instructores dado en la República Dominicana. O sea que esta revolución Billings viene al país y continúa para que muchas más parejas de matrimonios, mujeres solteras, mujeres jóvenes puedan conocer y amar su fertilidad. Así que le invitamos a que nos sigan en las redes como @Billings_RD. ¿Y qué es el método de la ovulación Billings? Porque le he hablado mucho, ¿verdad? Es el conocimiento de su cuerpo que toda mujer debe tener. Decía la doctora Evelyn Billings, el conocimiento de su cuerpo que toda mujer debe tener. Es un método de manejo de la fertilidad, no es un método anticonceptivo. Y fíjense que lo ponemos en rojo, no es un método anticonceptivo. Regularmente las personas me argumentan, pero si con la efectividad del método para espaciar los hijos, que es de hasta un 99%, la pareja deliberadamente decide no tener hijos, yo siempre le digo, bueno, el Señor le dio libre albedrío, ¿verdad? Pero el método no tiene la intención de ser anticonceptivo, es manejo de la fertilidad, por el medio del cual tiene una efectividad relacionada con el conocimiento que tiene la pareja o la mujer del método. Por eso es de vital importancia la formación que estamos dando a los instructores y de vital importancia de que cuando ustedes busquen conocer el método sea a través de uno de los instructores certificados. En unos pocos ciclos, la mujer, la pareja con su esposo, porque se lleva en pareja, esto no es que la mujer sola tiene responsabilidad, no, lo llevan ambos, aprenden a conocer el método regularmente hacia el tercer ciclo. Y es muy interesante, chicas, las que están aquí y las que me ven por ahí o lo verán en posterior, que el hombre cuando lo aprende, señores, es que más funciona. Porque recuerden que como nos dice San Pablo, ¿verdad? El hombre es a la esposa cabeza y la mujer es cuerpo. La cabeza, como Cristo, se entrega y cuida de su mujer, ¿verdad? Y la mujer, como la iglesia, corresponde. Entonces, aunque eso no es enseñanza del método, esa es conclusión mía y de todos los estudios realizados de San Juan Pablo II, lo digo de verdad y en la experiencia con las parejas como lo viven. La clave del método está en la observación que realiza la mujer en lo que ella siente en su parte íntima. Ella va a observar y van a aprender a identificar qué sensaciones son sensaciones fértiles o infértiles. Yo siempre le digo a las usuarios, no es que tú vas a estar con un mantra de que cómo me siento, no, eso es un entrenamiento, se da muy natural. La mujer aprende a identificar una sensación fértil, la registra, la observa y la registra. ¿Dónde la va a registrar? En una gráfica, que la vamos a ver un poquito más adelante. Cada noche ella la va a registrar, va a usar uno de los colores del método y va a aplicar las reglas conjuntamente con su esposo. Les decía que el método se lleva entre dos. Sí, y ustedes me dirán, ¿y qué hace el esposo? El esposo registra. Todas las noches la mujer le dice cómo se siente y qué ve, el esposo registra y ambos entonces van a saber en qué fase de su ciclo están. Aquí brevemente yo les explico con la regla, ¿verdad? Que en un ciclo regular la mujer tiene una fase preovulatoria y una fase posovulatoria. En la fase preovulatoria de los primeros días tiene su menstruación, ¿bien? Que es de un tiempo variable. Entre la menstruación y la fase fértil tiene una fase preovulatoria que el método le llama patrón básico infértil. Bien, luego tiene una fase ovulatoria. El método identifica la ovulación o el día de más fertilidad como el día cúspide, y una vez que la mujer ovula, entonces pasa a la fase lútea, que tiene un promedio de 11 a 16 días. Sabiendo en qué momento del ciclo la pareja está,
entonces la pareja va a poder decidir, aplicando las reglas, si espaciar la concepción de sus hijos o si buscar concebirlos. Bueno, estos son los símbolos. Estos que están aquí son las estampitas de colores, y también hay símbolos. Cada uno tiene un significado y las parejas aprenden a utilizarlo. El método permite conocer su ciclo y saber diferenciar la etapa fértil y infértil. ¿A través de qué? Del moco cervical. El moco cervical, ahora utilizando un término muy moderno, es uno de los bioindicadores de la fertilidad. La mujer que aprende a identificarlo, decía el doctor James Brown, recuerdan, el experto en hormonas, que la mujer que aprende a identificarlo y registrarlo, su gráfica es tan efectiva como un análisis de laboratorio. Para que ustedes vean lo importante que es el método y por qué la doctora Billings decía que es el conocimiento de su cuerpo que toda mujer debe tener. Te enseña a reconocer la señal natural de más confiable de fertilidad, que es el moco cervical. Es natural, no hay hormonas, no hay nada sintético. Además te ayuda a ver la fertilidad, tanto masculina como femenina, como lo que es un don y es parte nuestro. ¿Y quiénes lo pueden usar? Todas las mujeres. Mujeres adolescentes, solteras, casadas. ¿Y por qué ustedes me dirán, ¿y por qué adolescentes? Claro, porque las adolescentes empiezan a tener unos cambios y ellas pueden conocer su cuerpo, pueden cuidar de su cuerpo a muy temprana edad. Mujeres con ciclos regulares o ciclos irregulares, en menopausia, lactancia, o incluso mujeres que realizan deportes de alto impacto, que eso les impacta, valga la redundancia, en cuanto a la duración de sus ciclos. Aquí, ¿por qué puede serlo? Porque no importa en el momento del ciclo en que la mujer esté ovulando, esté fértil, día tras día la mujer va a reconocer sus observaciones, su esposo lo va a notar, y no importa que sea un ciclo largo o un ciclo corto, ella siempre va a saber si está infértil o potencialmente fértil. Entonces, ¿cuáles son las estadísticas? La Organización Mundial de la Salud le da una efectividad del 99%. La doctora Audrey Reynoso, con quien le mencioné que trabajamos en Billings RD, ella dice, en Latinoamérica tenemos que dar un poquito menos, porque como que nosotros no cumplimos muchas reglas, ¿verdad? Y el método realmente, esta estadística está basada en los estudios que se han realizado en China. Sin embargo, por experiencia particular, en los 3 años que tengo llevando el método, las parejas que aplican las reglas han podido espaciar sus hijos en el tiempo que así lo han deseado. Para la concepción, bueno, esto gusta mucho, porque se puede tener la relación en ciertos días del ciclo para tener una mayor probabilidad de que el bebé sea varón o que sea hembra. Esto es una probabilidad realmente bastante alta. Sin embargo, yo siempre le digo a los usuarios, ese 10% Dios lo usa. ¿Sí, verdad? Sí, hemos tenido la experiencia de que cuando buscan el varón, tienen el varón. Sin embargo, el 10% Dios siempre lo usa, siempre queda ahí. Las estadísticas, mujeres consideradas infértiles, entiéndase, en este caso parejas, que llevan más de un año queriendo concebir sin haber utilizado ningún método de planificación familiar y no han logrado concebir, para esas parejas la efectividad del método es de un 78%. Si no saben, métodos o mecanismos artificiales de concepción, entiéndase como la in vitro, la efectividad es de un 45%. O sea que es muy alta la posibilidad de concepción. Cuando están dadas todas las condiciones para una concepción, el método da una probabilidad de un 86%. ¿Qué nos dice esto? Que no todas las relaciones en la ventana de fertilidad
traen una concepción. O sea, siempre hay realmente una voluntad del Señor para que los esposos, cuando disponen, ¿verdad?, de esa relación, no sé si recuerdan, como lo decía el Papa Francisco, refiriéndose a lo manevite, a la doctrina, esa unión, eso unitivo y eso procreativo. Cuando los esposos disponen de esa plenitud que lleva la unión conyugal, elevado a sacramento como matrimonio, no necesariamente se da una vida 100%, es un 86%. Es importante, y como mi hermanita decía al principio, o sea, todo esto de relatividad, la misma cultura de la muerte que nos lleva, hay una consecuencia en los matrimonios, que son la tasa de divorcio. Cuando las parejas llevan métodos naturales, no solo el Mielins, métodos naturales, la tasa de divorcio es de apenas un 2%. Sin embargo, está confirmado, ambos datos, que cuando las parejas llevan métodos artificiales, de cualquier tipo que sea, quirúrgico, hormonal o de bloqueo, hay una tasa de divorcio de hasta un 50%. Y eso está pasando incluso dentro de nuestra iglesia. Entonces, por eso la importancia. ¿Cómo se grafica? Bueno, tenemos una aplicación que lo utilizamos, desarrollada por unos hermanos de México, porque se trabaja mucho en conjunto, como se habrán dado cuenta en todas las banderas que tenemos. Incluso sé que están viendo, así que le mando saludos a nuestros hermanos de Costa Rica, que acabaron de llegar para impartir el curso de manera presencial, porque esto es internacional. Y tenemos también los blogs de manera físico, para quien le gusta hacerlo así, y puede llevarse también en un Excel, pero determinado con el formato del método. ¿Qué vamos a graficar? Lo que observamos. Lo vamos a graficar y lo vamos a poner con una o dos palabras. No hay que buscarlo, no hay que examinarlo, no hay que... Es algo natural que cuando está, se deja ver, se deja sentir. Incluso una mujer ciega puede llevar el método. O sea, que no hay necesidad de por qué hacer exploraciones. Lo digo porque en internet aparece de todos. Se registra cada noche y se usan una o dos palabras para describir lo que veo y lo que siento. Y recuerden que los matrimonios, la mujer observa y el hombre grafica. Da mucha risa a veces porque ellos cuando vienen todavía así a revisar me dicen, Ezequiela, pero yo le digo, ¿cómo te sientes? Y ella empieza y me echa el cuento del día. y yo le digo, no, recuerda que no, déjala que se desarrolle, déjala que se desarrolle y tú anota, bueno, ya se sintió A o B o C. Llega un punto, señores, en que el esposo conoce tanto a su mujer que no tiene ni siquiera preguntarle cómo se siente. Ya él sabe en la etapa que está su mujer. Entonces, hay una comunicación cada noche, hay un cuidado mutuo, tanto del hombre para el cuerpo de la mujer, aprende a valorarlo. Señores, en la enseñanza nosotros ciertamente enseñamos la parte reproductiva masculina, que se lo digo a los varones que están aquí, tienen que valorarla porque también es parte de su salud. Está muy de moda hacerse la vasectomía, cortarse los conductos deferentes, señores, y los efectos secundarios de eso, todavía la magnitud no se sabe, porque se cortan los conductos deferentes, el hombre sigue produciendo millones de espermas. ¿Y qué ustedes se creen? ¿Para dónde van esos espermas? Para el sistema circulatorio del hombre. Y el cuerpo de la mujer tiene como procesar, alimentar, como ya vieron, ¿verdad? El esperma con el moco cervical, pero el cuerpo del hombre no tiene como un mecanismo natural como eliminar esos espermas. Y yo les digo que muchos hombres aquí en nuestro país han cogido eso como una moda, porque como es tú vas rápido, es económico y las mujeres lo están presionando, entonces también tenemos que cuidar del hombre.
El hombre aprende a valorar esa fertilidad femenina. El hombre siempre está potencialmente fértil. La mujer solamente está fértil en un tiempo de su ciclo. Y eso indica que tiene que tener unos cambios hormonales, que la doctora Audrey dice que eso es como una sinfonía perfecta. Y les voy a decir algo. Nosotras somos naturalmente hechas así. Nosotras somos hechas para ovular. Tenemos que tener esas altas de hormonas y tenemos que tener esas bajas de hormonas. Esas nos hacen ser nosotras, cada una de nosotras. Y el hombre aprende a valorar eso en su mujer. Se usan ya sellos y colores, símbolo de la gráfica. Vamos a seguir. Me hace enseña, me tocan la campanita. El método tiene 4 reglas. Esas reglas las enseñamos en los cursos de manera detallada y se aprende. Las ventajas de los métodos naturales. Es una alternativa saludable al momento de elegir. A mí me encantaría que realmente todo el mundo, pero especialmente nosotros los católicos, ¿verdad?, eligiéramos dentro de cuáles métodos naturales utilizar. No usar un método natural quizá como última alternativa, sino que pudiéramos tener esa conciencia de saber por qué nuestra Santa Madre Iglesia nos dice no a los anticonceptivos artificiales, nos dice no a cortar una parte de nuestro cuerpo, que en muchos de los casos quizás una mujer con N patología, lo único que tiene saludable es que es fértil. Entonces, nuestra iglesia nos cuida y la ciencia nos confirma que realmente de manera natural podemos planificar nuestra familia. Desde el punto de vista de la salud, se respeta el cuerpo, permite conocer el cuerpo y el ciclo ovulatorio. Nosotros deberíamos ir a un médico para ver por qué se ha retrasado nuestra ovulación, no para que nos corte la fertilidad. La gráfica se vuelve también una herramienta de diagnóstico, porque ante cualquier cambio en nuestro ciclo propio nuestro, sin comparar el de otra mujer, nosotros podemos tener una alerta. Así como cuando tenemos una fiebre, sabemos que hay algo, ¿verdad? No digo dolor de cabeza, porque dolor de cabeza uno se bebe un calmante, pero realmente el dolor de cabeza también es una alerta. Hay algo que está pasando en mi cuerpo que tengo que prestarle atención. Lo mismo pasa con la gráfica. Cuando la mujer identifica mínimo cambio, dice, aquí pasa algo. Y lo hemos vivido, pudiéndolo acompañar a las mujeres, porque cabe destacar que esto se vuelve una experiencia Billings. Nosotras nos volvemos amigas y compañeras siempre, porque siempre pueden acudir a una de nosotras o a cualquier instructor certificado ante cualquier consulta que requieran. Para la mujer soltera, la mujer puede conocer su cuerpo. Al conocer su cuerpo se siente tranquila, incluso puede decidir mucho mejor ante cualquier momento de la vida que se da en la mujer soltera. Ante un cambio de su ciclo puede realizar las revisiones a tiempo. Aquí, miren, noviembre del 2020, lo mejor que me ha pasado, eso fue una mujer que estaba soltera en ese momento y ya está casada. Para el noviazgo, permite que las parejas de novios puedan vivir un noviazgo en castidad. El cuerpo es templo del Espíritu Santo y con el método los novios aprenden a conocerlo así, aprenden a vivir la castidad y hacer planes juntos con visión de futuro. Forman bases sólidas sobre las cuales se sostendrá su vida matrimonial. Y esta parejita es una pareja usuaria del método y también instructores en formación. Que eso era novio allí, ahora se casaron y ya tienen el bebé. Se lo digo, que uno vamos en todos los momentos. Vean los bebés Billings. Para los cónyuges fortalece el amor conyugal, hay más entrega, más apertura de la pareja, aumenta el diálogo, la comprensión, el respeto mutuo, hay una apertura a la vida y se ve la sexualidad como dones del matrimonio. Para la familia, y esta es la familia de Giovanni Krawinkel, que muchos de ustedes han de conocer,
Giovanni me permite decirlo, porque cuando él buscó conocer el método era porque inicialmente ellos no podían tener hijos, y ya ustedes saben que es una familia de 9 hijos, que saben en qué momento la concibieron y los buscaban intencionalmente. La familia se vive el amor y se respeta la comunión a los hijos, somos padres y madres responsables. Se da un buen ejemplo al respeto de las leyes naturales, al dominio propio y a otros valores familiares. A mí me gusta mucho siempre decirle, especialmente a los varones, para ustedes va a ser muy fácil hablar de sexualidad con sus hijas. Están de novio ahí, casados. Y yo lo estoy hablando quizás 20 años, ¿verdad?, de futuro. Y le digo, claro, porque tú vas a hablar todos los días con tu mujer. Y lo más natural, realmente, es que a la niña sea el papá que le diga, mira, tú vas a tener unos cambios, tú vas a ver esto, y claro, ya luego mamá, ¿verdad?, entra en los detalles. Que papá sea parte de ese proceso. ¿Por qué? Porque papá se vuelve estandarte. Nadie que no me cuide, que no me ame como mi papá, va a poder tener ni siquiera la osadía de pretenderme. Y por eso se van a dar familias más sólidas. El mismo hombre también, cuando se encuentra con una joven con estos valores, puede enderezar también su camino, porque no todos los hombres son malos, ¿o sí? No, se ríen. No, No, hay muchos hombres buenos. Sí, para la sociedad, la familia es la célula de la sociedad. No hay que decir cómo anda la familia, porque solamente hay que ver lo que está pasando. Entonces realmente yo de hace un tiempo para acá lo digo, si hubo una generación en los años 60 que tiró la cosa por el piso, hay una generación que tiene que levantarse y enderezarla. Y quizás esta es la generación Billings que necesitamos para que las futuras generaciones vuelvan a valorar la fertilidad, vuelvan a querer vivir un matrimonio. Y a esa es la verdadera revolución Billings y la revolución de nuestra Iglesia Católica que nos llaman hoy. Como decía el Padre en la misa, no es inventarnos ningún evangelio, ¿verdad? Pasa lo mismo con el método. Para quienes desean vivir la voluntad de Dios, y lo voy a leer, el amor conyugal revela la verdadera naturaleza y nobleza cuando es considerado en su fuente suprema Dios, que es amor. El Padre de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. En los bautizados, el matrimonio reviste además la dignidad de signo sacramental de la gracia en cuanto representa la unión de Cristo y de la Iglesia. Es un amor total, esto es una forma singular de amistad personal con la cual los esposos comparten generosamente todo, sin reservas indebidas o cálculos egoístas. Es un amor fiel y exclusivo hasta la muerte. La fidelidad siempre posible, noble, meritoria, es un amor fecundo. A mí me encanta esa foto, también son usuarios Billings y también están en formación, son una pareja de esposos. Fíjense cómo ella le da la hostia. Entonces es como que, vamos a decir, enmendar lo que hizo nuestra madre Eva, ¿verdad? Porque sigue siendo nuestra madre a pesar de haber caído en tentación. Y continúa diciendo San Pablo VI, el dominio de sí mismo mediante la razón y la voluntad libre da paso a una práctica propia de la pureza de los esposos, beneficioso para los cónyuges, permitiéndoles desarrollar íntegramente su personalidad, enriqueciéndose de valores espirituales, aportando a la vida familiar frutos de serenidad y de paz. Un paréntesis, las personas castas pueden tener serenidad y paz. En el matrimonio estamos llamados a vivir una castidad conyugal, así como los novios tienen que vivir un noviazgo casto, ¿verdad? Como los sacerdotes están llamados a la castidad también, los esposos también lo están. Cierro paréntesis. Favoreciendo la atención hacia el otro cónyuge, ayudando a superar el egoísmo, enemigo del verdadero amor, y enraizado más su sentido de responsabilidad. Aquí yo le pongo un print screen de una parejita que me escribieron
Ha sido difícil, ¿verdad? Pero Dios ha hecho el trabajo. La fertilidad es un don, no es una carga, no es una imposición. No tenemos por qué deliberadamente echarla a un lado, ni la femenina ni la masculina. Y nosotros estamos en conteo regresivo, como les decía, para la formación del curso de instructores. Estamos pidiendo oración para que los frutos de esta formación el Señor los reciba con agrado, les permita también y nos permita también perseverar en la enseñanza y la difusión del método en todo el país. Si tienen preguntas, comentarios, no sé cuál es la dinámica. Repite la pregunta y la contesto. Ok, él me pregunta que cuando es el curso de instructores. Sí, lo que pasa es que empezamos, es verdad, empezamos antes de ayer, el sábado van 6, faltan 5, hoy falta 4, porque el curso empezamos en enero de manera sincrónica, entre virtual y ellos haciendo sus estudios, muchos estudios, y este fin de semana, primer fin de semana de junio, entonces vamos a tener la conclusión de manera presencial. Ya luego, esos nuevos instructores van a llevar un acompañamiento en la enseñanza, una supervisión, para luego entonces sí darle su carnet como instructores certificados. O sea que somos más. Realmente esas manifestaciones que tiene la mujer que reconoce no están desconectadas de su parte emocional y de expresión. Eso es bueno decirlo, ¿no? Porque como tú muy bien dices, el hombre también puede determinar en qué momento está su mujer de ese ciclo por su estado de ánimo, porque lo reconoce. Lo reconoce, exacto. Así que es importante destacar eso, ¿no? Porque pudiera uno pensar que se limita a la observación propia de la mujer, sino que su pareja también reconoce esos estados. Sí, por eso lo mencioné. La pareja aprende a identificar, aprende a conocer su mujer, aprende a entenderla también, tú sabes. Entonces, hay una comunicación diaria, hay una comunicación mutua y hay una decisión de ambos. Entonces, el método le permite a la pareja también poder vivir la voluntad de Dios, porque quizá una pareja dice, yo los primeros 3 años no voy a tener mis hijos, ¿verdad? Y se les respeta. La iglesia nos da unas razones realmente económicas, psicológicas, de salud, social, para, ¿verdad? Para que los esposos, dando la inteligencia, puedan decidirlo. Y muchas veces dicen 3 años y en menos tiempo deciden aplicar las reglas para concebir, o sea, sin tener que ir a un médico, sin tener que afectar nada. Además, como bien dice nuestro hermano Juan, todos esos cambios que la mujer puede reconocer a través de sus sensaciones son parte nuestro, como también lo mencioné, o sea, nuestra, vamos a decir, altas y bajas. Cuando una mujer se hormoniza, es como que esa sinfonía se pone en un silencio eterno. ¿Entienden? Entonces, la mujer afecta su salud. Y todo empieza desde el cerebro. O sea, hay una conexión del cerebro con nuestros ovarios. Y yo de manera muy graciosa le puedo decir, yo fui a una charla de esa que a veces invitan a uno, y alguien hablaba de un mantra, una cosa para conectar el cerebro. Mira, ya, y yo le decía, no hay que hacer mantra, lo que hay es que reconocerse y dejar de usar. Yo le dañé la charla al hombre. Ustedes supieron que me miró raro, ¿verdad? No me mandó a sacar porque me pisaron para que me callara. Pero lo que quiero decir es que realmente sí hay una conexión. Y nosotras podemos reconocerla y nuestros esposos reconocerlo y valorarlo. Una pregunta, señora. Hay mujeres que no tienen un ciclo irregular o a veces no sienten la ovulación, nada de eso. Y yo quiero saber cómo siempre estará esa persona, esta mujer estará presente para ella poder determinar el método. Mira, regularmente esos casos pueden haber patologías, pero hay una gran cantidad de mujeres que por el uso de hormonales afectan su cervix
y por ende no hay una receptividad a las hormonas y no hay un moco cervical visible, ¿tú entiendes? Entonces, cuando pasan esas situaciones dentro de algo regular, sí, muchas veces se requiere una atención médica. Y ahí que nosotros, ¿verdad?, les referimos, porque pueden haber temas de tiroides, temas de otros tipos de situaciones médicas que hay que atenderla. Fíjate, por eso mencioné, o sea, es el quinto, uno de los considerado un quinto signo vital para la mujer. Entonces, por ejemplo, mujeres que tienen algo muy mínimo, pueden llevar el método. O sea, que pueden llevar el método. Porque si no hay moco cervical, no hay posibilidad de una concepción. Se necesita el moco cervical, aunque sea poquito, pero se necesita. Y si está, él se deja sentir. Así que, adelante. No, pero contamos con la gracia del Señor, contamos con ella y tener la oportunidad de estar aquí. Nos han abierto las puertas en diferentes diócesis, en diferentes organizaciones también, no necesariamente de la iglesia, porque cabe destacar que aunque nuestra iglesia nos motiva a conocer el método y los demás métodos naturales, el método es para toda mujer, no importa su religión, su condición social, no importa. Yo de verdad, cuando yo conocí el método, mi sueño era llenar el auditorio, llenarlo. Y la primera vez, antes de yo ser instructora, que convoqué, alquilé incluso un salón aquí, ¿verdad? Vinieron 3 gente. Entonces yo entendí que no se trataba de mí, ¿verdad?, sino del Señor. Y les puedo decir que a un año de estar vinculados con la Organización Internacional del Método, que al día de hoy estén en proceso de formación 17 nuevos instructores, requiere, nos da una respuesta a esa inquietud que usted tiene, hermana, para poder llevar el método a toda mujer. Por eso necesitamos sus oraciones. Nosotros podemos llevar el método y darlo sin esto. Yo con esto y otro material le enseño el método a una mujer. Anota en la parte física que tenemos, no se necesita tecnología para llevarlo, ¿entiende? Entonces, contamos con sus oraciones. Nosotros damos la charla, tantas veces nos la pidan, tantos lugares donde haya que ir, nosotros así lo hacemos. Tenemos cursos de formación de usuarios, tanto presencial como virtual. La virtualidad nos ha permitido llegar a hermanos que están, ¿verdad?, en el interior, y tenemos gente que tenemos tratándola 3, 4 años y no lo hemos visto físicamente, y eso lo permite la virtualidad, y nosotras estamos dispuestas, así que contamos con sus oraciones. Muy Bien. bien. Bueno, vamos a darle un aplauso a nuestra hermana Ezequiel. Me voy a acercar aquí para que nos oigan los que nos están viendo por YouTube. Miren, hermanos, ustedes se preguntarán, ¿por qué esta formación? Bueno, pues esto es una formación de educación sexual integral. Como ustedes habrán visto y habrán escuchado, la realidad es que muchas veces a nuestra iglesia se le acusa de no estar a favor de la educación sexual. Y lo que sucede es que no estamos a favor de una educación sexual que no sea integral. ¿Por qué? Porque una educación sexual que no sea integral, que tenga estos elementos del conocimiento del cuerpo,
se convierte muy fácilmente en promiscuidad. Entonces, por ejemplo, a veces se limita lo que nos dicen que es educación sexual a regalar preservativos. Y el mensaje que hay detrás de regalar preservativos es: no importa lo que hagas, siempre y cuando uses un preservativo. Y entonces se hace más daño que bien, porque a jóvenes, niñas de 13 años en un liceo que les regalen preservativo, el mensaje es totalmente destructivo, no solo para ellas, sino para su futura familia, porque el sexo pasa a ser una utilización de su cuerpo y no una finalidad de la procreación basada en el amor. Entonces, fíjense qué belleza, con qué nivel de detalle, profundidad y conocimiento del cuerpo nuestra hermana Ezequiela nos ha mostrado la maravilla que es la naturaleza y el conocimiento del cuerpo para los fines que fue hecho, para el amor, para la procreación basada en el amor y la fidelidad. Así que, Ezequiela, te agradecemos mucho. Todo este material va a quedar en YouTube y mucha gente lo va a poder ver en cualquier parte del mundo, y que sea para la gloria de Dios. Amén. Gracias por estar con nosotros en la Escuela de Formación del Movimiento de Cursillo de Cristiandad. Amén. Siempre un placer. Muchas gracias a ustedes.